Hoy quiero compartirles una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición para todos y quiero invitarlos al libro de Proverbios en el capítulo número 18, el versículo 22. Y mira lo que dice la palabra: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Qué fascinante este versículo, ¿no? El Salomón, que escribió el libro de Proverbios, él dice este proverbio que a mí me gusta mucho y dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Todos hemos escuchado y todos sabemos que desde el comienzo de la historia de la humanidad, lo primero que Dios estableció fue la familia, fue el matrimonio, fue el hogar. Nosotros nos damos cuenta cómo el Señor creó en los 6 días, dice la palabra, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas, y cómo en el 6º día creó Dios al hombre. Y Dios le dijo al hombre que reposara, que descansara en ese 7º día. Y después de ese día de reposo, el Señor le dio la tarea y le dijo que colocara el nombre a los animales. Y Adán buscó los nombres, le colocó por revelación de Dios el nombre. Pero la palabra dice que no se halló para Adán ayuda idónea. O sea que estaba el macho y la hembra de los animales, pero para Adán no había. Entonces dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y dice la palabra, que esto lo hemos hablado mucho hasta la saciedad, que hizo caer un sueño profundo sobre Adán y abrió su costado y sacó una costilla, y de esa costilla, de ese hueso, hizo Dios a la mujer. Por eso es que Adán, cuando la vio, dijo: ahora ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y él dijo: es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y vio Dios que fue bueno, le agradó a Dios. Entonces todos sabemos que en la historia de la humanidad, al comienzo, Dios estableció el matrimonio. Y dice en Génesis 2:24, escuchen lo que dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una de las cosas que todos tenemos que tener muy en cuenta, y es este principio, que la palabra del Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hoy quiero hablarles de eso. Hoy quiero hablarles de un tema: ¿con quién me casaré? Usted dirá: pastor, pero yo ya me casé. Entonces pensaremos que llegó el mensaje tarde. Pues no, señores, aprendamos para que podamos enseñarle también a las próximas generaciones. Y de eso les quiero hablar hoy. Como los miércoles estamos hablando de familia y tenemos un tiempo de familia, pues hoy quiero hablarles de eso: ¿con quién me casaré? Y quiero que ustedes anoten, quiero que ustedes escriban. No quiero que usted se vaya a desconectar porque usted dice: no, yo ya me casé, entonces este mensaje no es para mí. Yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y como dice en el libro de Hebreos, y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Y yo sé que el Señor envía la palabra y su palabra no llega vacía. Y yo sé que Dios nos habla a través de la palabra. Y créame que hoy el Señor les va a hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo pueden creer en este día? Entonces, quiero que nosotros nos demos cuenta que al contraer matrimonio, los cónyuges adquieren diversos derechos y obligaciones. Por eso es que cuando uno se casa, cuando uno adquiere, como hay un dicho popular que dice que el que se casa quiere casa y costal para ir a la plaza. Oiga bien ese dicho que usaban antes. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que siempre que hay un hogar, que hay un matrimonio, que tiene ese hogar o esas 2 personas que se unieron, tienen unos derechos, pero también unas obligaciones. Entonces vamos a mirar, y quiero que venga conmigo a 1 de Corintios capítulo 7 versículo 3, y escuchen lo que dice la palabra: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. En el matrimonio todos debemos tener muy en cuenta estos derechos y estas
obligaciones. Toda mujer, como todo hombre, oiga bien, tenemos derechos y obligaciones en nuestro matrimonio. Entonces vamos a mirar algunas obligaciones que tiene la mujer, o sea, la esposa, y después miramos los derechos y luego pasamos al hombre. Entonces, algunas obligaciones. Número 1, amar al esposo. Oiga bien, eso es una obligación. Y acuérdese que el amor no es un sentimiento. Porque a veces la gente dice, se me acabó el amor. O hoy amanecí con rabia y no quiero amar a nadie. Acuérdese que el amor es una decisión. Entonces, primera obligación de la mujer es amar a su esposo. Segundo, estar sujeta. Y cuando hablamos aquí de estar sujeta, no estamos hablando de que la mujer sea una esclava que tiene, no, señores, sino que aquí habla es de una sujeción en la palabra y en la autoridad que el Señor ha delegado sobre el hombre. Número 3, ser fiel. Esa es una obligación. Número 4, ser una ayuda idónea. Oiga bien esto. Número 5, orar por su esposo y por su familia. Esas son obligaciones de la esposa. Número 6, ser prudente. Oiga bien, no hay nada más bonito que una mujer casada o que una mujer sea prudente. Y esa es una obligación. Número 7, vestirse decorosamente. Número 8, reconocer la autoridad de su esposo. Y número 9, atender a su esposo y a su familia. Ahora, ¿cuáles son algunos derechos? Recibir honor de su esposo. Y la palabra del Señor dice que los esposos, los maridos, deben honrar, deben tratar a sus mujeres como a vaso más frágil. Y no es porque la mujer sea débil, sino que hay que honrarla. ¿Saben ustedes que ese es un derecho de toda mujer, ser honrada por su esposo, por su familia? Otro derecho es ser cuidada, ser protegida. Eso es lo que hay que hacer. Hay que proteger y hay que cuidar a la esposa, porque ese es un derecho que ellas tienen. Número 3, proveerle todo lo que la esposa necesite, aunque ella trabaje. Y hoy en estos matrimonios modernos, donde uno se da cuenta y uno sabe que en el hogar ya los dos trabajan, pues por la necesidad, porque el dinero no alcanza para todas las cosas. Muchas veces hay gente que dice, no, yo a mi esposa no, que ella se compre sus cosas y yo me compro las mías. Pues no, señores, los que se casan y que adquieren esposa deben proveerle todo lo que ella necesite, aunque la mujer, aunque la esposa trabaje, porque ese es el derecho. Acuérdese que una de las responsabilidades, y ahora lo vamos a ver de los hombres, es ser proveedores. Entonces sigue diciendo, número 4, darle su lugar. Oiga, ese es un derecho que tiene la esposa, y es que el hombre debe darle su lugar a la mujer. Número 5, ser amada. Óigalo bien, qué bonito, ser amada. Ese es un derecho de la mujer. Ahora, miremos cuáles son algunas obligaciones del esposo. Número 1, aquí voy con los esposos, tomen apunte. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y quiero preguntarles, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Cristo amó a la iglesia de tal manera que entregó su vida por la iglesia. Y en los esposos dice la Biblia en Efesios 5 que debemos amar a nuestra esposa como ¿quién? Como Cristo amó a su esposa, a la iglesia. Número 2, expresarle el amor con palabras de cariño y afecto. Oiga bien, esa es una obligación del esposo. Número 3, preguntarle cómo se siente. Número 4, la esposa es o será prioridad antes que los hijos. Y en este punto yo quiero aclarar algo. Porque muchas veces hay esposos o esposas o mujeres que hay veces dicen, yo a mis hijos los amo por sobre todas las cosas. Y amo a mis hijos de una manera impresionante. Y eso es verdad, porque a nuestros hijos yo creo que los amamos mucho, los queremos. Pero ¿sabe qué?
a la esposa hay que amarla aún por encima de los hijos. Y en este principio hay gente que a veces se molesta. Y yo les voy a decir por qué. Porque los hijos, aunque los amamos, los queremos y no queremos que se vayan de la casa, un día van a crecer y se van a ir. Porque ellos también van a hacer sus hogares, así como nosotros los hicimos. ¿Y quién es el que queda? ¿Quién es el que queda? Pues la esposa o el esposo, el cónyuge. Por eso es que muchos aman tanto a sus hijos que descuidan su matrimonio, que descuidan a su esposo o a su esposa. Y los hijos luego crecen, se casan, se van, y ¿cómo queda uno? Solo. ¿Y por qué? Porque no cuidó su matrimonio. Por eso yo quiero decirles esto. Mire, yo amo a mis 2 hijos de una manera tremenda. Pero yo tomé una decisión de amar más a mi esposa que a mis hijos. Porque ellos se van. ¿Y con quién voy a quedar yo? Con mi esposa. Y si yo no vivo bien, y si yo no la atiendo, si yo no cumplo con mis obligaciones, pues entonces cuando llegue a viejo, voy a ser un viejo amargado y solo. Y rogándole a los hijos que vengan a visitarme. Y los hijos, como tienen tanto que hacer y están ocupados en sus cosas, pues ya no les queda tiempo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender cuál es nuestra obligación y debemos amar a nuestra esposa aún por encima de nuestros hijos. Número 5, no gritarle. Oiga bien, esa es una obligación de nosotros los hombres. Número 6, no pegarle. Número 7, si hay diferencias con ella, invitarla a conversar. Número 8, orar con ella. Número 9, salir periódicamente a pasear o a una cita romántica con ella. Mire, estas son algunas obligaciones que tienen los esposos con las esposas. Y número 10, darle regalos de vez en cuando, aunque no sean el cumpleaños o el día del amor y la amistad, sino darle detalles, así no sea una fecha especial. Mire, hay muchos versículos de la Biblia que nos confirman todo esto que les estoy hablando, pero por cuestión de tiempo pues no podemos, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir mirando. Entonces muchos hoy día se estarán preguntando, los solteros, y estarán diciendo: bueno, ¿y cuándo yo me puedo casar? ¿Cuándo es el tiempo para casarme? Y la respuesta es, oiga bien, hay algunos que dicen, no, cuando usted termine la universidad. Otros dicen, no, cuando tenga 25, cuando tengan 30. Pero ¿cuándo es el tiempo en que una persona está lista para casarse? Yo saqué tres respuesticas que creo que nos pueden ayudar. Y escuche bien, ¿cuándo está listo para casarse? Número 1, cuando estés dispuesto a madrugar para que el otro duerma. Oiga bien, cuando usted esté listo para madrugar, para hacer sus quehaceres o salir a trabajar y que el otro pueda descansar, ahí usted está listo. Segundo, ¿cuándo estamos listos para eso? Cuando estemos listos o dispuestos a hacer sacrificios para que la otra persona sea feliz. Ahí estamos listos para casarnos. Porque hay algunos que no están listos para hacer sacrificios para que la otra persona sea feliz. Y acuérdese que nosotros no nos casamos para que seamos felices. Nosotros nos casamos para ser feliz a la otra persona y viceversa. Por eso es que hay gente que dice, ay, yo me voy a casar para ser feliz. Y por eso es que se equivoca y por eso es que se frustra. Porque en el matrimonio hay que tener sacrificio. Y uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Oiga bien. Número 3. ¿Cuándo estamos listos para casarnos? Cuando estemos dispuestos a morir para que el otro viva. Oiga qué tremendo esto. Y yo creo que la lista continúa. Yo creo que la lista sería larguísima, pero ¿cuándo está listo una persona para casarse? Cuando esté dispuesto a madrugar para que el otro descanse, cuando esté dispuesto a hacer sacrificio para que el otro sea feliz, cuando esté dispuesto a morir a su yo, a su ego, a todos sus derechos para que la otra persona viva. Ahí
estamos listos para casarnos. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte, y quiero que venga conmigo a 1 Corintios capítulo número 7, versículo 28. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Por eso es que el matrimonio no es un pecado. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, porque hay gente que cree que casarse es un pecado, y no es así. Entonces sigue diciendo el versículo: pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo 28. Dice que el que se casa no peca. Si la doncella se casa, no peca. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Escuche bien: pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Qué vamos a tener? Aflicción. Por eso es que vuelvo y se lo digo: uno se casa para ser feliz, y cuando uno se casa va a estar dispuesto a hacer sacrificio. Por eso es que el apóstol Pablo dice: pero los tales, o sea, los que se casan, tendrán aflicción de la carne. ¿Y qué dice? Y yo os la quisiera evitar. Y quiero que salte el versículo 32 del mismo capítulo 7. Dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. A mí me gusta esa palabra, este versículo, porque el apóstol Pablo le habla a los que se casan y le dice: quisiera pues que no tuvieran congoja. Y mire que ahí le llama al matrimonio, o al esposo o a la esposa, ¿cómo le dice? Congoja. Mire a la persona que está a su lado, a su esposo o a su esposa, si lo tiene ahí, y le diga: buenas noches, congoja, ¿cómo está? Dios la bendiga, congoja, o feliz noche, congoja. Pero no van a terminar peleando. Pero así lo llama la palabra, congoja. Y mira lo que dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y por eso es que hay gente que dice: no, qué jartera tener uno que hacer cosas para que mi esposa esté contenta. Pues esa es la congoja, esa es la aflicción de la carne que el apóstol Pablo dice que vamos a tener cuando nos casamos. Por eso es que cuando los muchachos o la gente se casa, siempre andan pensando solamente en lo sexual, en cómo va a ser de bonito y maravilloso, pero cuando ponen los pies sobre la tierra, se dan cuenta que hay aflicción de la carne, se dan cuenta que hay congoja. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: yo quisiera evitarles esto. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo ahí mismo en 1 Corintios 7. ¿Por qué? Porque quiero que mire el versículo 1 y 2 del capítulo 7 de 1 de Corintios. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí no está diciendo que sea malo casarse. Ya sabemos por qué. Porque es aflicción de la carne y es congoja. O sea que hay que sacrificarnos. Mire, cuando yo estaba soltero, mire, a mí los amigos me decían que yo me vestía muy bien y muchas cosas, porque me quedaba, lo que yo trabajaba me quedaba para mí. Pero cuando me casé, yo ya tuve que darme cuenta que yo ya no podía comprar un par de zapatos, sino que ya eran dos, y que muchas veces tenía que darle primero a mi esposa que a mí. Y cuando llegaron mis hijos, pues peor todavía, porque si ellos tienen necesidad, pues hay que suplir la de ellos, y yo pues miro después cómo hago. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es la congoja, la aflicción, y lo que dice es que yo quisiera evitarlo. Pero nosotros tenemos que entender algo, y vuelvo a leer el versículo 1. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que a causa de la vida sexual sin matrimonio, sin estar casado, que dice, pues
cásese. Oiga bien lo que está diciendo, que a causa de la fornicación es que mejor cada uno tenga su propia mujer. Pero cuando nosotros nos casamos y conformamos un hogar, tenemos que saber ¿qué es el matrimonio? Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo el curso prematrimonial con una pareja que se iba a casar y yo les estaba hablando todo lo que es el prematrimonial y se estaba hablando del matrimonio, y esta pareja llegó un momento en que me dijo: pastor, es que usted no quiere que nosotros nos casemos. Y yo le dije: claro, ¿y por qué me dicen eso? Y yo: porque parece que no, porque nos está hablando tantas cosas, nos está diciendo cómo es, que yo no sé si es que usted no quiere que nos casemos. Y yo le digo: sí, yo sí quiero que se case, porque el matrimonio es una bendición, pero no quiero que se casen con una imagen distorsionada de lo que es el matrimonio. Quiero que se casen con los pies puestos en la tierra y quiero que se den cuenta cómo va a ser el matrimonio. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, pues es mejor que se queden solos, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia esposa o a su esposo. Y en el versículo 8 y 9 del mismo capítulo 7, escuche lo que dice la palabra. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Soltero. Él no era casado. Pero mire lo que dice el versículo 9. Dice: pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que si una persona no tiene don de continencia, o sea, que no es capaz de quedarse solo o quedarse sola, pues es mejor que se case. ¿Por qué? Acuérdese, por la fornicación. Y acuérdese que los pecados sexuales son los que más consecuencia traen. Y esto es terrible. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Y quiero que venga conmigo a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo 2 y 3, y sigamos mirando este principio. Dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y dice, escuche bien, versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de la fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sin estar casados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para los que muchas veces están orando y le preguntan: Dios, muéstrame tu voluntad. La voluntad de Dios, esta y muchas otras más versículos, es que nos apartemos de la fornicación. Por eso es que dice que si no tiene don de continencia, pues cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Y qué es estarse quemando? O sea, estar con una, con la otra. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, ese don de quedarse solo. Mire, muchas familias, hay personas que se han quedado solas. Y hay algunos que dicen: yo no sé cómo fulano de tal fue capaz de quedarse solo o de quedarse sola. ¿Cuántas veces en la familia hay esa familia que la llaman la solterona y que dice: oiga, fulanito de tal nunca tuvo relación, nunca se casó y se quedó en la casa? Y hay gente que se burla de esas personas. Pues no, mi hermano, y no es porque esa persona no sienta nada, no es porque esa persona sea rara, no, señor, es que eso se llama don de continencia. No todo el mundo lo tiene. Por eso es que ese don del celibato no es obligado. Ese don es, si usted lo tiene, pues va a serle fácil. Pero si usted no tiene ese don de quedarse solo, pues ¿qué dice la palabra? Cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero el que se casa, ¿qué dice la Biblia? Que adquiere congoja y aflicción de la carne, porque hay obligaciones y responsabilidades. Oiga, qué tremendo esto. Y mire lo que sigue diciendo el versículo número
3 dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo 4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o viceversa, esposo, en santidad y honor. Entonces, ¿cómo debe ser ese matrimonio? ¿Cómo debe ser esa relación sexual con la esposa o con el esposo? En santidad y en qué más, y en honor. Algo que quiero establecer y profundizar y dejar claro en este punto es que no tiene nada que ver, óigame bien, y nosotros tenemos que entender esto, es lo que tiene que ver con la santidad y el honor en el matrimonio. Y yo creo que este mensaje es para todos. Algo que quiero quiero resaltar mucho en este punto es lo que tiene que ver con la santidad y el honor en el matrimonio. Hoy día el diablo ha dañado tanto la sexualidad que ya no se honra el matrimonio, que ya no se honra la esposa, que ya no se honra la relación sexual, que hoy Hollywood, la pornografía, el mundo nos ha dañado tanto la cabeza que cuando pensamos en la sexualidad pensamos en cosas pervertidas y dañamos la santidad y el honor. Y mira lo que dice el versículo número 5 de ese mismo capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice, no en pasiones de concupiscencia. Y acuérdese que concupiscencia son deseos carnales, son deseos pecaminosos y son deseos que van más allá de la santidad. Por eso es que quiero decirles algo. Ustedes no se alcanzan a imaginar la pornografía, cómo daña la mente de las personas. Una vez escuchaba a una pareja recién casada, un hombre que tuvo muchos problemas antes de casarse con este tema de la pornografía, con fornicación, y este hombre miraba películas y llenó su cabeza de tantas imágenes. Esta persona se convierte al Señor, llega a una iglesia de un pastor amigo, él se convierte al Señor, empieza a buscar a Dios. El Señor lo liberta de todas estas ataduras, de todos estos demonios que lo estaban dañando, porque la pornografía es como si fuera una droga que se vuelve algo adictivo y algo perverso. Entonces esta persona, este hombre, Dios lo liberta, Dios lo saca de estas cosas, se guarda y empieza a orar por una esposa. Pasaron varios años y el hombre, guardándose, empezó a hacer proceso de formación, llegó a ser un líder y empezó hasta que llegó un momento en que consiguió una niña cristiana, una novia, y hicieron su noviazgo y empezaron a planear para casarse. Cuando ellos se casan y llega ese día de luna de miel, esa noche maravillosa, él tenía tanta expectativa por esa noche, esa luna de miel, que cuando él se casa y tiene su noche de luna de miel, como unos 8 o 15 días después, el hombre en la iglesia lo ven con cara amargada, lo ven como bravo, como no sabe. Entonces el pastor le pregunta y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido en esta luna de miel? Y él le abre el corazón al pastor y dice, pastor, la verdad, mal. La verdad no era lo que yo me esperaba. Y entonces el pastor se asusta porque dijo, ¿qué pasó pues? Y él dijo, porque todas esas imágenes de porquerías y todas esas películas y toda esa porquería que yo veía antes en la noche de luna de miel con una niña que era virgen, una niña linda que se había guardado para su esposo, él dijo, todas esas imágenes se me vinieron a la mente, se me vinieron a la cabeza y fue una cosa horrible. Y no pude honrar a mi esposa en ese día porque la vi como un objeto sexual, la vi como si fuera esas mujeres de las películas
pornográficas y cómo este hombre estaba dañado. Por eso es que quiero decirles, mucho cuidado, porque eso queda en el inconsciente y queda guardado y le puede jugar una mala jugada. Por eso es que el matrimonio hay que honrarlo y hay que ser con santidad y con honor. Y quiero que mire en el libro de Hebreos capítulo número 13, versículo número 4, y mire lo que dice este versículo. Dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Oiga, qué tremendo. Y por eso es que la palabra dice que honremos el matrimonio. En la Reina Valera, este mismo versículo dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso es que el matrimonio, mi hermano, tenemos que tener santidad y honor en la área sexual. Mire qué tremendo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Por eso no debemos descuidar nuestro matrimonio. Amén. Ahora, ¿cuáles son algunos derechos y obligaciones que tienen todos dos? Porque todos tenemos obligaciones. Y quiero que mire en ese versículo 5 del capítulo 7 de Primera de Corintios, que nos dice: no os neguéis uno al otro. Oiga bien lo que dice, y acuerde que está hablando aquí a los cónyuges. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones? Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, para ocuparse sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por eso es que la relación sexual está exclusivamente para el matrimonio, y que dice la palabra que no se niegue el uno al otro, a no ser que haya un común acuerdo en que no van a estar juntos, y eso para dedicarse a la oración. Pero una vez termine, dice: vuélvasen a juntar. ¿Para qué? Para que Satanás no los tiente a causa de la incontinencia. Por eso es que hay hogares y hay matrimonios que se acaban porque uno de los dos óigame bien, no cumple con el deber conyugal. Y por eso es que el diablo se mete y empieza a dañar. Mire, y aquí es donde ustedes y yo tenemos que entender lo que es el matrimonio. Por eso es que nosotros tenemos que disponernos para nuestra esposa, para el esposo. Y por eso es que hay algunas, y no quiero empezar a hablar aquí porque estamos en vivo y mucha gente nos estará escuchando, pero los invito para cuando podamos volver al auditorio, a la iglesia, y que tengamos nuestro grupo de conexión de parejas, los invito para que en parejas sí podamos hablar de estos temas y más a profundidad. Entonces, mire, lo que dice la palabra es que no nos podemos negar, porque si no, que viene Satanás y nos tienta. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántos matrimonios se han acabado? Porque uno de los dos no ha cumplido con el deber conyugal. Y entonces Satanás pues sí se mete y él sí hace de las suyas y termina con los matrimonios. Ahora quiero concentrarme e irme a los solteros, porque quiero hablarles a los solteros. Creo que está claro. Y esto nosotros vamos a seguir hablando mucho más de lo que es el matrimonio. Entonces quiero que solteros piensen con quién se van a casar. Y quiero que escuchen y que tomen apunte. Primero debemos tener en cuenta que un soltero, óigame bien esto, un soltero no debe unirse en un yugo desigual. Y esto tiene que quedar muy en claro, que una persona soltera no se puede unir en yugo desigual. ¿Por qué? Venga, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué es lo que está diciendo? Que si un muchacho o una muchacha que es cristiana, que cree en Dios, que cree en la oración, en congregarse, en vivir para Dios, en santidad y muchas otras cosas más de los mandamientos de Dios, pero si se une en un yugo desigual con una persona que no cree en Dios, con una persona que dice ¿para qué ir a la iglesia? ¿O qué cuento de la Biblia? ¿O qué cuento todas esas cosas? Entonces si se unen, ahí va a haber un problema y tarde que temprano ahí va a terminar en pelea. ¿Sabe por qué? Porque uno de los dos va a terminar venciendo al otro, y por eso la palabra dice no se unan en yugo desigual. Por eso es que toda niña cristiana y que se quieren noviar con un muchacho incrédulo está cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? Porque el incrédulo no tiene temor de Dios, porque el incrédulo no quiere obedecer la palabra de Dios, ni es más, ni la conoce. En cambio, una niña que sí ama a Dios, que conoce la palabra y se están noviando con uno que no es creyente, que no conoce a Dios, pues está cometiendo ese error. ¿Y por qué? Mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y lo voy a ilustrar con el rey Salomón. Cuando el rey Salomón, Dios le advirtió, y aún David su padre le advirtió que tuviera cuidado con las mujeres. Entonces dice el versículo 1 de Primera de Reyes 11, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a ustedes. Y aquí viene el por qué: porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se unió Salomón con amor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Salomón tuvo 1000 mujeres. Oiga bien, qué terrible este hombre. Y todas estas mujeres eran de Moab, de Amón, eran edomitas, de Sidón, de todas estas regiones. Mujeres que Dios les dijo no se unan. Y no era porque eran feas o porque eran pobres, no. Eran porque eran mujeres que adoraban otros dioses, que hacían sacrificios a Baal y a otros dioses. Y Dios le dijo: no se unan a ellas, porque entonces van a inclinar su corazón y los van a desviar del Dios vivo y verdadero a adorar a otros dioses que no es el Dios verdadero. Y eso es lo que pasa cuando hay un yugo desigual, que lo inclinan a adorar lo que no es. ¿Por qué no debemos unirnos en yugo desigual? Porque harán inclinar nuestro corazón a otros dioses. Y lo voy a ilustrar también con otro caso, y es con Sansón, que todos hemos oído hablar de Sansón. ¿Y por qué nosotros no nos podemos unir en yugo desigual? Y mire, quiero que mire en la palabra, para que miremos de Sansón, como dice aquí en el versículo número 3 del capítulo 14 del libro de Jueces. Y mire lo que dice acá. Dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Sabe qué es lo que dijo Sansón? Dijo: a mí qué me importa las de la iglesia, las que buscan a Dios, yo quiero esa. Y su papá les dijo, y su mamá le dijo: pero hijo, no hay dentro de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra parentela, una mujer que ame a Dios, honesta, sincera, genuina, para que se case, y no con estas filisteas
ovejas incircuncisas. Y Salomón que dijo, no, a mí no me importa, yo quiero es esa. Y yo me imagino a todo el mundo diciéndole, pero Sansón, esa muchacha no le conviene. Sansón, no me importa, ciego, sordo y mudo. Oiga bien, cerrado y trancado, con llave y con candado y la llave tirada a un río. Y el tipo dijo, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta, sin importar. Y saben ustedes que ese fue el fracaso de Sansón. Pero ¿sabe por qué? Es que muchos muchachos y muchos hijos hacen eso. ¿Sabe por qué lo hacen? Y lo vamos a mirar en la palabra. ¿Por qué lo hacen? Muchos lo hacen, oiga bien esto, para darle rabia a sus papás, porque tienen vacíos y aún porque tienen amargura en su corazón. Y como tienen amargura, quieren también producirle amargura en sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como padres siempre anhelamos que nuestros hijos se casen bien casados. Y mire, venga conmigo a Génesis capítulo 26, versículo 34 y 35. Los dos hijos de Isaac y Rebeca. Oiga bien, que era Jacob y Esaú. Entonces dice el 34. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beerí, Etea, y a Basamá, hija de Elón, Eteo. Y dice el 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Oiga bien esto, dice que cuando Esaú se casó con estas mujeres, tanto que aún hasta en la poligamia escogió dos, dice que fue de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Oiga, cuánta amargura y cuánto dolor le causamos muchas veces a nuestros padres. Cuando nos unimos mal, producimos amargura a nuestros padres y a Dios. Muchas veces lo hacen óigame bien, por resentidos, por haber perdido algo o por sacarle la rabia a sus padres, y no saben que ellos mismos son los que se están perjudicando y están perdiendo. Esaú tomó estas esposas, estas dos mujeres de la tierra de Canaán, pero porque estaba herido, dolido, resentido con su papá, porque le había dado la bendición a Jacob. ¿Se acuerdan? Como Isaac bendijo a Jacob y a Esaú no. Y entonces Esaú estaba tan bravo, estaba resentido, estaba dolido, estaba herido con su papá, que dijo, ahora le voy a sacar la rabia. Ahora le voy a mostrar a mi papá por qué hizo eso, por qué no me bendijo. Y por herido, por resentido, por dolido, fue y buscó mujer que no debería haber buscado. Y fue amargura para sus padres todo el tiempo. Y en el versículo número 6, mire lo que dice aquí. Dice, y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Génesis 28:6, versículo 7. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Parán Arán. Dice el 8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal, oiga bien, le parecía mal a su padre, y se casó con una de ellas. Fue por sacarle la rabia. Fue porque Esaú estaba herido, estaba dolido, estaba resentido, porque su papá había bendecido a Jacob su hermano y a él no. Y entonces él, por sacarle la rabia a su papá, se casó con una muchacha que no era muy apta, que no era muy agradable. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería producirle ese dolor a su papá. Pero mire, mi hermano, que el que fue perjudicado fue Esaú, porque no fue el papá, fue Esaú. Entonces, mire qué tremendo los muchachos que se unen en yugo desigual. Ahora sí, entonces, ¿con quién no debemos casarnos? ¿Con quién no se debe casar un cristiano? Y ya con esto voy a ir terminando. Anote, no debe casarse con, número 1, con una persona que no ama a Dios. Si usted no se ha casado, no se vaya a casar con una persona que no ame a Dios. Número 2, no se case con un hombre mentiroso. Oiga, niñas, no se casen con un mentiroso. No hay nada peor que un hombre mentiroso. Número 3,
con una mujer materialista. Muchachos, no se vaya a casar con una mujer materialista, que solamente le gusta la plata y le gusta las cosas. No se case. No, es que ya cambia. No se case con una materialista. Hombres, no se casen con una mujer playboy. O mujeres, no se casen con un playboy, con una diva, con ese que se cree, no sé, el papá de los pollitos y que se cree un playboy. No se case con ese tipo de personas. No se case con un hombre que va a dar responsabilidades. Oiga bien, niñas, no se casen con un hombre que va a dar responsabilidades. Créanme que si no son responsables con ellos mismos, no van a ser responsables con ustedes. Número 6. No se case con una Dalila. Oiga bien, ¿y cómo es una Dalila? Una coqueta que se viste de manera provocativa para que la miren. Y una muchacha que se viste de manera provocativa para que la miren es porque tiene vacíos y de alguna manera quiere llamar la atención. Amén. No se casen, oiga bien esto, y sigue la lista, con un adicto. Con una persona que tiene adicción. Usted dice, pastor, entonces ¿con quién? Por eso es que tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que obre. Y si hay algún muchacho, pues ore por él y busquemos a Dios para que esa persona nazca de nuevo, haga proceso y sea libre. Pero no se case con un adicto. Número 8, no se case con una mujer rencillosa. Oiga bien, muchachos, hombres, no se casen con una muchacha que todo el tiempo es tiqui, 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 y tiqui, 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 tiqui. Ay, Dios mío, le vuela a uno la rabia, la paciencia, un tiqui, tiqui ahí todo el tiempo. Por eso dijo Salomón, es mejor comer en una casa pequeña, una comidita sencilla y con una mujer agradable, una esposa agradable, y no en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Número 9, con una persona controladora o manipuladora. Jamás se case con una persona que la quiera controlar o que lo quiera controlar. Con una persona que la manipule. Como esos que a veces le dice, si me dejas me mato, me enveneno, me corto las venas. Mire, yo conocí un muchacho así. Un muchacho que la muchacha le decía, si usted me deja me enveneno, me corto las venas. Y ese pobre muchacho un día me dijo a mí, pastor, ¿qué hago? Y yo le dije, ¿quién lo manda a enredarse para ir con una loca? Con una muchacha que tiene ahí vacíos en su corazón. Y digo, pero es que si la dejo, se mata. Dijo que se envenenaba o se cortaba las venas. Y yo le dije, ella no se va a cortar las venas, ella lo está manipulando. Y dígale que usted ya no quiere nada con ella, termine en buenos términos, mi hermano, y no se puede dejar manipular. Por eso, muchachas, no se dejen manipular ni controlar. No se case con una persona controladora. Número 10, no se case con un holgazán, con un perezoso, con uno que se la pasa todo el día viendo televisión o jugando maquinitas o cositas o viendo ahí a la mujer y no paga las cuentas. No se case con un holgazán. Y muchos hombres hoy, mi hermano, y muchachas que no hacen nada y que tienen 23, 24 años y todavía están esperando que les den la comida el papá y la mamá. Es un holgazán. Y muchas muchachas, ay, es que están lindo, ay, es que mírele esas cejas, pero no trabaja, es un perezoso, es un holgazán, no hace nada. Por favor, oiga bien esto, aquí le estoy hablando como si estuviera hablándole a mis hijos. Número 11, no se case con una persona obsesionada con su apariencia, esa que se ve 2 horas en el espejo y para poder salir, y que vive obsesionada con su apariencia y que toda hora, no, porque esas son personas vacías. Número 12, no se case con un abusador. Oiga bien esto, no se case con un abusador. Los que no controlan su mal genio, su ira, o personas violentas, esos son abusadores. Ahora, número 13, no se case con un niño de papi y mami, porque va a ser ahí de papi y mami. Y lo último que quiero decir, para ir a un último versículo para que orar, no se case con una persona que no respete y ni honre a sus papás. ¿Por qué lo digo? Mire, hay muchachos que no respetan a sus padres, hay muchachos que no respetan a la mamá, que la tratan mal.
Y yo le voy a decir, si tratan mal a la mamá, a ti, hijita, a ti también te va a tratar mal. Muchachos, abran los ojos. Hay muchachas que le abren los ojos al papá, a la mamá, o le levantan la mano y son groseras con sus padres. Muchachos, si fueron groseros con los padres de ella, ¿quién le garantiza que no van a ser groseros con ustedes? Por eso, ¿con quién me voy a casar? ¡Ja! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y hoy quiero decirles esto para terminar. ¿Con quiénes se quieren casar? ¿Se quieren casar con la voluntad de Dios o con la más bonita o el más bonito? Vuelvo a decir esto. ¿Con quién te quieres casar? ¿Con la voluntad de Dios o con la más bonita o el más bonito? ¿Con quién te quieres casar? Y quiero que venga a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y mire lo que dice acá. Escuche bien esto todos. Este versículo es de oro. Mire lo que dice. Escuche. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Oiga lo que dice Dios. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. ¿Y qué es lo que mira el hombre, muchachos? Uno siempre mira lo que está afuera. Y claro, uno tiene que mirar lo que está afuera. Yo cuando me fui a casar con mi esposa, la miré de arriba abajo. Créame que la miré y la detallé toda. Y yo dije, Dios mío, porque me tiene que gustar. Pero mire lo que dice este versículo. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Y aquí es donde quiero que ustedes y yo entendamos con quién nos vamos a casar. ¿Nos vamos a casar con la voluntad de Dios o con la más bonita o el más bonito? Y yo creo que cuando nosotros nos casamos con la voluntad de Dios, nos casamos con lo mejor. Porque acuérdense que Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso quiero decirles, no miren tanto lo que está afuera. Miren lo que está dentro. Obviamente las dos cosas le tiene que gustar. Porque usted no va a decir, ay, no, es que me gusta lo de adentro, su corazón, sus sentimientos, pero lo de afuera no me gusta nada. No es la voluntad de Dios. Porque le tiene que gustar todo, lo de afuera y lo de adentro. Y ustedes me entienden de qué estoy hablando. Entonces tiene que gustar. Por eso, ¿con quién nos vamos a casar? Y quiero que ahí donde está, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestros hogares, nuestros matrimonios y que bendiga a nuestros hijos. Si ustedes tienen hijos que aún no se han casado, oren por ellos. Oremos por ellos para que se casen bien, enseñémosles. Y ustedes los que están casados, denle ejemplo a sus hijos de lo que es un matrimonio para que ellos no cometan un error. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy quiero bendecirte y quiero exaltarte y quiero darte gracias, Señor. Gracias por los matrimonios, gracias por los hogares, pero también levanto a ti mi voz por los que no se han casado. ¿Con quiénes se van a casar? ¿Con quién se va a casar? Señor, ayúdalos. Señor, muchos dirán, pero pastor, en la iglesia no hay con quién. Pero cuando llegue el momento, Dios te va a colocar la persona. Porque va a llegar esa persona y va a ser perfecta o perfecto para ti. Y te va a gustar tanto lo de adentro como lo de afuera. Te va a gustar porque va a ser una persona que Dios tenía para ti. Acuérdese que Dios trajo a Eva, a Adán, y él cuando la vio dijo, esta es varona, esta es la que yo necesitaba, y así Dios va a ser. Por eso guárdese, cuídese, muchachos, no se adelanten. Yo oro para que los que están solteros sean guardados, oro por las niñas que están ahí, que sean guardadas de todo muchacho, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro por todos los muchachos, Señor, de la iglesia, sus hijos, para que tú los guardes de toda muchacha, de toda niña que no es la que tú tienes para ellos, para que no cometan errores, Señor. Padre, yo bendigo los hogares, bendigo el matrimonio, Señor, y te pido, Dios, que sean matrimonios en santidad y en honor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Mira, mi hermano, y créame que seguimos orando. Y quiero que usted, si puede reunirse ahí donde está y puede levantar sus manos y puede decirle: Señor, gracias por el esposo, por la esposa que tiene a su lado, bendígalo. Y si alguno de ustedes tenemos estos problemas, yo los tengo y todo el tiempo vivo orando a Dios para poder corregir errores y ser un hombre como Cristo y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y sigo orando y sigo clamando. No nos creamos perfectos, antes vamos a Dios para que nos ayude. Entonces quiero orar por ustedes. Señor, en esta hora yo oro por esos hombres, Padre, que necesitan o que necesitamos cada día más tener el carácter de Cristo, aprender del modelo que es Jesucristo. Oro, Señor, por las esposas, para que las esposas, Señor, sean esa ayuda idónea para los hombres. Oro, Señor, mi Dios, para que toda rencilla, toda contienda, Señor, salga de los matrimonios. Y te pido, Señor, que tú seas derramando tu bendición. Y te pido, Señor, que guardes a los muchachos, que los guardes a los solteros, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa, Dios. Y si tú les has dado el don de continencia, Señor, que nadie se burle de ellos, porque es un don. Yo bendigo a los que tienen este don y bendigo a los que se quedaron así, porque pueden ocuparse del Señor y de ellos mismos. Señor, los bendigo a todas las familias, bendigo a todos los hogares y bendigo, Señor, los próximos matrimonios que van a haber, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que sean matrimonios en la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.